El rey de la lucha de brazos se desinfla, o el rey actual o el rey de moda, y no es una metáfora. Mientras la versión oficial nos vende una lesión oportuna que yo ya indiqué en su momento, que canceló su combate en su momento contra la máquina rusa de Vital Letin, en los pasillos de la medicina deportiva y la biomecánica, las cuentas simplemente no cuadran. Repito, yo ya lo expuse en otro video que no me cuadra esa lesión. Y en este caso, que digamos que es el tema de moda ahorita en el mundo del arm wrestling o de lucha de brazos, ¿por qué Levan Saginashvili rechaza al rival más peligroso del momento, quitando que Devon Larratt le ganó? Yo recomiendo ver el video de el chico de Only for Arn, creo que es la cosa, el chico español, donde muestra por qué ganó Devon Larratt, maña, maestría, etcétera, etcétera. Para mi opinión personal y respaldándome de ese video, no es lo mismo que se enfrentara Levan a Vital Letin, que va a tener la ventaja Levan Saginashvili, pero Vital Letin le puede hacer daño. Ahora, ¿por qué Levan Saginashvili exige únicamente la cabeza de Devon Larratt, el cual ya le ha ganado 2 veces, para fin de año? Hoy desarmamos la realidad cruda sin filtros, la mentira de la supuesta lesión, que yo les puse, repito, el colapso de la presión de fluidos en su intersticio y la verdadera razón porque el hombre teóricamente más fuerte en la lucha de brazos para mí es Denis Simpleko. En este caso busca el cheque del retiro antes de que su propio cuerpo le pase factura, en este caso la factura definitiva. Esto es Biomechanical Horror y aquí no vendemos. La anomalía médica y la íntesis. Vamos a los hechos crudos. La narrativa oficial nos indicó que Levan sufrió una rotura en el tendón del bíceps en la parte distal, es decir, lo más alejado del cráneo, en la parte de abajo. El tendón no está flotando en el aire, se ancla al hueso, es una zona de transición llamada íntesis. Para que un hueso soporte toneladas de palanca en la mesa, las células óseas, los osteocitos, deben remodelar la estructura según la ley de Wolff, que ya le he explicado en otros videos. Te recomiendo ver la línea completa. Pero cuando sometes a tu cuerpo a un estrés sobrehumano continuo, la capacidad de remodelación del hueso y la articulación se satura. Pero ¿qué vimos en las imágenes de la clínica médica de alta gama donde atendieron a Levan luego del último evento? Vimos terapias con células madre, péptidos y terapias de regeneración articular profunda. Su cuerpo no sufrió un trauma accidental en un entrenamiento. La cadena biomecánica completa llegó a un punto de fatiga estructural, o es la teoría. El tendón distal simplemente se dio porque el anclaje óseo y la articulación ya no podían disipar más energía. Teóricamente, aunque vimos que el tratamiento de Levan Saginashvili no fue en la parte del tendón distal, es decir, la parte del codo, donde supuestamente fue la lesión, sino en la parte de arriba, es decir, proximal, y yo ya lo puse, repito, en otro video. Pero en este caso, con respecto a la presión hidrostática intersticial, si observas su última foto, Levan se ve notablemente menos denso, más desinflado, y aquí es donde muchos se confunden porque tiene tamaño de golpe si la masa muscular no desaparece de un día para otro. Para entender esto tienes que entender la presión hidrostática en el intersticio celular. Vamos a ver este caso. Imagina tus músculos como una esponja gigante. El espacio vacío entre fibra y fibra se llama intersticio. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido empujando las paredes de la estructura que lo contiene. Exactamente igual a un globo de agua cuando lo llenas al límite. Naturalmente, tus células no se multiplican. Sin embargo, y es posible, quizás, 2015, una megadosis suprafisiológica de hormona de crecimiento de IGF-1 puede inducir hiperplasia, que teóricamente es solamente con animales, pero con química
ellos sabrán. Crear fibras nuevas y multiplicas mionúcleos. Pero para mantener ese volumen mutante de más de 180 kilos, el cuerpo necesita forzar un flujo masivo de plasma y agua directamente hacia el intersticio. Ese líquido acumulado genera una presión hidrostática extrema que empuja las membranas celulares y la fascia desde adentro, inflando el músculo a alta tensión. El problema es que esa presión constante destruye el sistema cardiovascular y satura los órganos internos. Al verse obligado a detener o bajar drásticamente la carga química por prescripción médica, la presión de fluidos en su intersticio colapsó. El globo se desinfla, le van periódicamente el volumen artificial de golpe y enfrentar a un especialista en palancas largas como Vitaletin sin su pico de presión hidrostática era un suicidio deportivo. Repito, más droga, más peso. Y yo le he indicado varias veces por qué Levan Saginashvili subestima a Vitaletin. Sospechosamente una lesión que nadie confirmó, el 23 de diciembre suspendió el combate. En febrero tuvo que ir Devon Larratt a hacer un combate a la zurda para no perder la cartelera. Luego después Devon Larratt lo destrozó a la derecha. Pero el combate que el universo quería ver, lógicamente, era Vitaletin contra Devon Larratt, pero ese combate ya iba después. Y el combate que la otra gente quería ver era Levan contra Vitaletin, porque Vitaletin era el más monster que venía creciendo, para mi opinión, con dudas, pero venía creciendo y nadie le había ganado. Entonces era mejor ver a Vitaletin teóricamente en su prime actual contra Levan Saginashvili y no esperar que Devon Larratt le ganara. Entonces vean la polémica y las excusas. Entonces ahora, y yo les dije también en otro video que tienes que ver y suscribirte al canal que te ofrece la información más interesante con respecto al mundo de la lucha de brazos y también al mundo de todo lo que tenga que ver con los monstruos. Entonces ahora Levan Saginashvili se basa en no querer un combate contra Vitaletin, que se lo están poniendo en diciembre, porque como Devon Larratt le ganó, no está a su nivel. O sea, demostrando que el rey del sillón es uno de los atletas más mediocres de la historia de cualquier deporte. De cualquier deporte creado por el ser humano. Que se va a hacer una excusa porque X le ganó a Y, entonces Z no quiere participar con el derrotado. Entonces, ¿por qué esquivar a Vitaletin y gritar el nombre de Devon Larratt? O sea, ¿por qué sería? Bueno, en este caso, diciembre, y recordar que Buster propuso un Levan contra Devon Larratt el año que viene, posiblemente en junio, en Canadá. En Canadá. Entonces, Levan es donde se crea la hipótesis de que Levan quiere irse del deporte y tener un último gran combate. Y vamos a ver por qué. Uno, la respuesta es pura matemática y supervivencia. Uno, riesgo versus recompensa financiera. Vitaletin representa el riesgo biomecánico más alto con el menor retorno económico. Por ahí habló en el canal de Pradet Artwisted New. Él entrevista a Engin Terzi, y Engin Terzi es un jalabolas de Levan Saginashvili, y eso no es un secreto. Entonces, indicando cosas a favor de Levan Saginashvili, entre unas el aspecto monetario. No es un secreto para absolutamente nadie que jamás en la vida se va a vender más un combate de Vitaletin contra Levan que un Devon contra Levan, así ya haya perdido 2 veces. Porque Devon atrae masas. El rey de sillón también atrae masas. Y ojalá estas empresas pasaron los números. Devon vende más que nadie. Entonces,
si él quiere correr, ¿a quién va a preferir? A Devon Larratt. Porque obviamente le va a dar más dinero y teóricamente tiene menos probabilidad de perder, teórica. O sea, digamos que no está tan bien y no puede ir al tope de los jugos que antes usaba, porque ya tiene un problema de salud posiblemente, porque no van a vender humo, que si está aburrido, que si el rival, bla, 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 que es el hombre de las mil excusas, tiene un problema de salud o quiere rehacer su vida de una manera más saludable fuera del deporte. Y vamos a ver, ventana de salud biológica. Levan sabe que su cuerpo no aguantará tantos ciclos supermasivos porque es el atleta que más droga ha usado en la historia de este deporte. Y él sabe que si siguen eso va a sufrir un daño irreversible que Denis apenas la está contando y no sabemos porque repito que yo, si no viste el video, Denis, lo indicó un médico, no lo indiqué yo, tiene un posible riesgo de cáncer. Cáncer en, digamos que en la tiroides. Ve este video. Si en este caso, si va a someter su corazón y sus tendones a una carga extrema por última vez, tiene que ser por la pelea que asegure su retiro financiero definitivo y por eso quiere a Devon Larratt. Ya ponerle otro contrincante, ejemplo, Elmer Gasparini, no queremos ver a Elmer Gasparini. El mundo del argüello marque es la obsesión de Devon Larratt. Devon Larratt no tiene que sacrificarse a ir sí o sí por Levan en diciembre. Porque también sabemos que él está jugando con jugos mágicos, con dietas extremas y otras cosas raras. Y sería arriesgar muy rápido para solamente satisfacer el ego del rey del sillón. ¿Quieres ir a un combate? Tienes que ir a 2 por lo menos. Gánale y ve contra Vitaly Letín, que no has enfrentado en una parranda de años. Si mal no me equivoco, 7 años o más. No lo has enfrentado y era una versión que era más liviana. No se dedica 100% al deporte. Ahorita ha mejorado más. Ha mutado obviamente con química. Es un sujeto totalmente distinto. Y a niveles de fuerza, para mi opinión, va a ser fuerza contra fuerza. Es distinto. Devon contra Levan, que será fuerza con otro tipo de fuerza, pero no es igual. La realidad es cruda. Guste o no les guste. El peso de convertirse en un mutante biomecánico, tarde o temprano, se cobra en la ventanilla de la biología. Levan Farmacias Billy no está poniendo excusa, está administrando los últimos cartuchos de su salud. En este caso quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que Levan logrará hacer su último ciclo para vencer a Devon Larratt en diciembre? ¿O estamos viendo el fin inevitable de su era en la mesa? Otra cosa, y eso lo opino yo, ¿qué es mejor? Y eso yo lo escuché, no me acuerdo en qué video. Los georgianos con los rusos no son que se la llevan muy bien. Supongamos que Levan Farmacias Billy no puede usar el tope de las drogas que antes usaba. Para Levan Farmacias Billy, ¿con quién es mejor perder el invicto? ¿Con Devon Larratt o con Vitaly Letín? Ahí le dejo esa pequeña pregunta. Suscríbete para ver más información. Y recuerda, si te gusta, comenta, comparte. Si no te has suscrito, suscríbete para más. El rey del sillón se retira. ¿Quiere ir por su último cheque? Comenta.